Qué nervios pasé en mi primera entrevista de trabajo como desarrollador, porque yo había hecho alguna como diseñador de páginas web y administrador de redes, pero lo que es para hacer prácticas, que sí que he estado nervioso, he estado igual de nervioso, pero no se me habían medido mis conocimientos, no se me había preguntado por ciertas cosas de cierto nivel de programación, ¿no? Y esta ha sido la primera vez que me ha pasado y puesto que no estaba muy preparado, mi sensación o lo que yo sentí al principio fue literalmente esto. A ver, es coña, no fue bestia la entrevista, pero sí que hubo un par de momentos un poco, pues, que me sentí así, la verdad. Para empezar, fui a la entrevista sin habérmela preparado, que está muy mal, o sea, las entrevistas hay que preparárselas, pero es que no me dio tiempo, literalmente hice la inscripción un día y al día siguiente me estaban llamando. Y me llamaron a las 11:30, que yo iba camino a la universidad para hacer un examen que tenía a las 12, y me estaban diciendo que si podían hacerme la entrevista a las 12, es decir, que tenían mucha prisa. Y yo, buah, imposible. Y me dijeron, bueno, pues a las 4. Total, es que fui al examen, tal, se me hizo tarde, comí y literalmente ya era la hora de la entrevista. Cambié el chándal, me puse un poco formal y fíjate, me eché a esta colonia y eso que la entrevista era online. O sea, imaginad lo nervioso que estaba. Bien, el entrevistador comenzó haciéndome un resumen sobre lo que iba a consistir el trabajo que iba a desarrollar. Y bueno, por haceros un breve resumen, consistía en desarrollar algoritmos estadísticos que tienen relación, digamos, con Machine Learning, ¿vale? Eso es un poco... Tampoco puedo dar muchos detalles, la verdad. Es un poco confidencial. Lo que sí os puedo decir es que a mí el proyecto me hacía muchísima ilusión, porque era un tipo de contenido que estaba deseando aprenderlo, ya que en la universidad no se desarrolla tanto, ¿no? Y obviamente me interesaba la oferta, porque por eso me inscribí en la oferta. Bien, hasta ahí perfecto porque no había hablado nada. Pero luego comenzó la tanda de preguntitas que cada vez iban siendo más criminales. Primero comenzamos hablando sobre los dominios de algunos de los lenguajes que conocía o necesitaba conocer, entre los cuales pues le comenté que yo dominaba lo básico de Python, C, C++, Java y R, lo suficiente como para tener las nociones para aprenderlos en desarrollo, pero ninguno de ellos, porque yo todavía soy estudiante, los he podido desarrollar con proyectos importantes. Y la verdad agradezco que los tiros no fueran por SQL, porque ese tipo de lenguaje no es difícil, ¿no? Pero no es que me agrade mucho. Así que por ahí, bien. Hasta ese punto perfecto porque estaba hablando de la base que yo tenía y eso, bueno, es necesario. Pero luego subí un pelín más el nivel haciendo preguntas ya un poco de madurez, ¿no? De madurez de nivel de programación. Entonces me dijo, oye, ¿sabes lo que son los patrones? Ojo, he dicho que aumentando un poco el nivel, no que la pregunta fuera muy difícil. Entonces los patrones de programación, que si sabía lo que era, que si me ponía algún ejemplo, que si le describía, me parece que dijo el patrón fachada, hasta ahí bien. Pero ya es como que está empezando a evaluarme de conocimiento, es como si fuera un pequeño examen y yo nervioso. Para los que no tengan idea de conceptos de programación, los patrones, digamos muy simplemente, que sirven para dar uniformidad a la hora de programar en un proyecto en el que hay varios desarrolladores juntos. ¿Para qué? Pues para que todos puedan entender el código de todos y sigan una misma forma de programar, porque si no, si cada uno hiciera lo que quisiera, sería un auténtico caos y eso no lo entendería ni él mismo. Con esta pregunta no tuve ningún problema porque este año de hecho había dado 2 asignaturas sobre patrones, así que lo tenía muy fresquito y bastante bien. La siguiente sí que me pilló un poco de sorpresa. Me dice, ¿conoces el teorema de Bayes? Yo, por supuesto que sí. O sea, en plan, yo solo he dado en bachillerato. Yo eso en primero en estadística lo di. Entonces, claro, sabía la palabra teorema de Bayes, yo sabía que lo había dado seguro. Y que era de estadística. Pero no me acordaba lo que es 100% en ese momento. Y me dice, ¿me lo puedes explicar, por favor? Bueno, me quedé un segundo, me llegaron flashback. O sea, lo pasé fatal. Me llegaron flashback y dijo mi cerebro, de repente, sujétame el cubata. Digo, me acuerdo algo de probabilidades condicionadas... Me voy a poner un ejemplo con un suceso A y un suceso B. Total, que se lo dije, probabilidad condicionada de un suceso A, si sucede un suceso B, cambia su probabilidad, tal. Se lo expliqué con mucha mejor labia, no te voy a engañar. Y efectivamente acerté, o sea, tuve en parte suerte de haberme acordado. Yo sabía lo que era, pero al no haberme preparado nada, digamos que estaba un poco en blanco, ¿no? Y luego me dijo, ponme un ejemplo real. Y ahí ya sí que, pues... hice la típica de ir diciendo palabras de relleno para pensar el ejemplo, porque digo, bueno, a ver cómo estoy de originalidad, todo eso, relleno. Y al final pues le puse un ejemplo deportivo del Real Madrid y Karim Benzema y la verdad es que le gustó bastante. O sea que ahí empecé, digamos, a coger la entrevista, de sentirme bien, de sentirme a gusto, porque el entrevistador me estaba diciendo, oye, pues muy bien, me ha gustado la respuesta, tal, así que
Muy contento, mi ánimo hacia arriba. Luego me preguntó si conocía los conceptos básicos o las funcionalidades de GitHub y GitLab y me parece que otro más, pero no lo recuerdo muy bien. Pero eran lo mismo, son repositorios para almacenar proyectos en la nube en los que trabajan pues varios desarrolladores, ¿no? Y yo pues había hecho ya proyectos con esas herramientas a lo largo de la carrera, así que de puta madre por ahí. Luego que si conocía el funcionamiento de HTTP y tengo la suerte de haberme examinado no hace mucho de eso, así que lo tenía también fresquito. Perfecto. Y por último, que yo mi ánimo ya estaba hacia arriba, me hizo preguntas sobre Machine Learning. Lo bueno, que yo le dije desde el principio que eso es lo que quería aprender, es decir, que ya le estaba avisando que no tenía mucha idea. Le dije, cuando me hizo la pregunta, le dije, bueno, yo solo tengo los conceptos básicos, muy pinceladas, que no sé nada. Me dijo, ¿me puedes decir cuál es la diferencia entre el aprendizaje supervisado y el no supervisado? Y claro, os lo voy a decir, ¿vale? El supervisado es aquel que una máquina tiene una base de datos de entrenamiento con los que hacen el enlazamiento y una base de datos de validación con los que comprueba si el enlazamiento, es decir, si el aprendizaje que está haciendo la máquina es correcto. ¿Qué pasa? Que yo dije, pues a mí me sonaba que yo di esto, me dio muchísima rabia porque yo el año pasado tuve una asignatura donde exactamente una pregunta del examen era esa, tío, y yo sabía que lo había dado y que me lo sabía en su momento, pero esta vez mi cerebro dijo, no, el cubata me lo quedo yo, apáñatelas como puedas. Total, que me lo inventé y dije que el supervisado era que había una persona supervisándolo, tal. Y no era eso. Así que bueno, digamos que me valoró el intento, pero me equivoqué. La verdad es que no tenía ni idea de cómo iba a ser, es la primera vez que me enfrento a algo así. Y honestamente, de haber tenido algo de tiempo, me hubiera preparado, aunque la entrevista no fuera de un nivel muy alto y hubiera necesitado una preparación heavy, porque es para coger a alumnos, saben que no tenemos 5 años de experiencia, pero sí que me hubiera preparado mejor porque me conozco, lo hubiera hecho. Y considero que eso es algo que debe hacer todo el mundo para una entrevista de trabajo formal. Debería de preparársela según el tipo de trabajo, saber, no vas a saber lo que te van a preguntar, pero por lo menos ir preparado, un poquito. Esta entrevista está enfocada, como ya he dicho, para alumnos. La realidad es que muchas empresas, cuando buscan un desarrollador con experiencia, le hagan en las propias entrevistas desarrollar un código, un algoritmo, o explicarme esto, pero ya escribiendo código de verdad. O sea, quieren evaluar cómo eres en el momento y eso es criminal y ahí sí que sí, hay que prepararse. ¡Oh, qué putada! Y por supuesto, si algún día hago alguna entrevista de ese nivel, de las hardcore, no dudéis que la vais a poder ver aquí. En fin, fue una experiencia muy gratificante para mí porque encima de todo el entrevistador al terminar me dijo, oye, ha sido de momento, de las que llevamos, la mejor entrevista, así que me subió el ánimo, me puso muy contento, pero claro, siempre te queda la incertidumbre porque después iba otro y luego otro y no sabía cuántos iban a venir. Y claro, solo había una plaza, entonces eso, la incertidumbre siempre está ahí. Pero bueno, la experiencia sin duda me encantó, o sea, gratificante cuanto menos. Espero que os haya gustado este tipo de contenido. De hecho, si estás aquí, dale like y suscríbete porque quiere decir que te ha molado, has llegado hasta el final. Y a mí, no te voy a engañar, me ha encantado este vídeo. O sea, ha sido como una charla súper natural. Este tipo de vídeos puede que aparezcan más frecuentemente. Y me vais a ver mucho por aquí porque tengo ganas de petar YouTube. Dicho esto, cuidaros mucho, mucha suerte y que os vaya bien.